Hoy vamos a meternos en un tema, profundo y súper transformador. Hablaremos del trauma complejo y de ese camino para sanar una mente que, bueno, para poder sobrevivir no le quedó de otra más que dividirse. A ver, pensemos en esto. ¿Alguna vez ha pasado que un evento de hoy, algo que en teoría debería ser manejable, no sé, como un cambio de trabajo, la llegada de un hijo o hasta una simple discusión, de repente, ¡pum!, desata una reacción interna que es totalmente desproporcionada? Bueno, la respuesta casi siempre está en que ese evento, eso que podríamos llamar un trauma simple de la vida adulta, funciona como una especie de llave. Una llave que abre una puerta que llevaba cerrada muchísimo tiempo. Y de ahí sale un dolor antiguo, un trauma complejo del pasado que estaba ahí, guardado, silenciado, sostenido con alfileres nomás para mantener una apariencia de normalidad. Ok, para entender por qué pasa esto, tenemos que ir directo al corazón del asunto. Todo, pero todo, se reduce a un mecanismo de defensa psicológico que es increíble y al mismo tiempo muy necesario. La mente, para protegerse, se divide. A ver, primero lo primero. ¿Qué es exactamente esto del trauma complejo? Miren, no estamos hablando de un solo golpe, ¿eh? No es un único evento. Pensemos más bien en una herida psicológica que se va formando por situaciones traumáticas repetidas, prolongadas, que casi siempre ocurren en la infancia. Cosas como el maltrato, el abandono, la negligencia. Y claro, para poder enfrentar algo así tan abrumador, la mente echa a andar su principal mecanismo de defensa, la disociación. Y esto es literal, ¿eh? Es una separación, se separa la memoria, las emociones, la propia identidad, todo con un solo objetivo, sobrevivir a experiencias que son simplemente insoportables. Es como si la información se rompiera en pedazos para poder seguir adelante. Imaginen que esta división crea como dos voces internas, cada una jalando para su lado. Por un lado tenemos la que llamamos voz de la apariencia. Esta es la parte que intenta que todo parezca normal, la que va al trabajo, la que sonríe, le tiene un pánico terrible al pasado y necesita de verdad que todo se quede en silencio. Pero por el otro lado está la voz de la defensa, y esta es la que guarda todo lo demás, los recuerdos, el dolor, la rabia. Y esta voz lo único que quiere desesperadamente es que alguien la escuche. Y aquí, ojo, porque este es un punto clave. El objetivo de la terapia no es poner a estas dos voces a negociar para que lleguen a un punto medio. No, no, no. Esta división no se arregla con bueno, ni tú ni yo. La verdadera meta es legitimar a las dos, darle su lugar a cada una, permitir que se expresen para que al final puedan volver a unirse en una sola persona, en un yo coherente. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se logra esa integración? Bueno, la terapia de hoy en día usa dos caminos que no compiten, sino que se complementan. Pensemos en ellos como dos vías para construir un puente sobre esa grieta interna. A estos caminos se les conoce como procesamiento de arriba hacia abajo o top-down y de abajo hacia arriba o bottom-up. El primero, el top-down, trabaja desde el cerebro que piensa, saben, desde la lógica. Su chamba es crear una historia, un entendimiento, una memoria consciente de lo que pasó. El segundo, el bottom-up, es todo lo contrario. Trabaja desde el cuerpo que siente, procesando esas sensaciones físicas, viscerales, para transformar esa memoria que se quedó atorada, bloqueada, sin palabras. Ahora, lo que es fascinante del enfoque de arriba hacia abajo es cómo le pone orden al caos. Empieza con algo que parece simple, pero es súper poderoso, la psicoeducación. O sea, ponerle nombre a las cosas, decir, oye, eso que pasó no fue tu culpa, se llama maltrato. A partir de ahí, se ayuda a construir una línea de tiempo para entender la propia historia, y al final se logra crear una narrativa que le da sentido a por qué pasaron las cosas. Y eso genera muchísima conciencia. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? El trabajo de abajo hacia arriba. Acá entran técnicas como el MDR, la terapia sensoriomotriz, el psicodrama, herramientas que van directo al cuerpo. Su objetivo es liberar y procesar esos recuerdos que no están guardados en palabras, sino que están como grabados en las sensaciones del cuerpo. Entonces, la clave de todo esto está en combinar los dos caminos. No es uno o el otro. La sanación de verdad necesita de ambos. Es un proceso de 3 pasos si lo quieren ver así. Primero, entender con la mente. Segundo, procesar con el cuerpo. Y tercero, y lo más importante, integrar la experiencia, para que esas partes que se tuvieron que separar por fin puedan volver a ser una. Pero a ver, seamos muy honestos, este camino no es nada, pero nada fácil. Enfrentar el pasado significa toparse de frente con obstáculos y con miedos. Miedos profundísimos, y es súper importante entenderlos para poder avanzar.
Hay una frase que lo resume todo, de una forma brutalmente precisa. La memoria traumática no recuerda, reexperimenta. Es que el miedo real no es a recordar algo malo que pasó. El terror, el pánico, es a sentir que está pasando otra vez, en este preciso momento, con la misma intensidad, con la misma sensación de impotencia de la primera vez. Y justo por eso, el obstáculo número 1 en este proceso es una fobia. Una fobia real a volver a experimentar todo eso. Es un pánico atroz a abrir lo que se siente como una verdadera caja de Pandora. Hay una parte de la persona que está, literalmente, aterrada de volver a conectar con ese dolor, con esa vulnerabilidad original. Y esto nos lleva a los grandes desafíos de la terapia. Primero, esa fobia a revivir el pasado. Después, una intolerancia gigante a las propias sensaciones internas, a lo que se siente en el cuerpo. Y quizás lo más complicado de todo, una especie de fobia entre las propias partes internas. O sea, la parte de la apariencia le tiene pavor a lo que la parte de la defensa sabe, a lo que siente y sobre todo a lo que podría llegar a revelar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se le hace para navegar estos miedos tan pero tan intensos? Bueno, la base, el cimiento de todo el proceso de sanación, está en la postura que toma él o la terapeuta. Miren, aquí se ven dos posturas que son como el día y la noche. Una que no ayuda para nada es la que dice, no te preocupes, vamos a esperar a que te sientas listo. Suena bien, pero sin querer se vuelve cómplice del miedo. En cambio, la postura que sí ayuda es la que primero conecta con ese miedo, lo valida, pero después redirige el barco con un mensaje bien claro. Oye, lo peor ya pasó. Sobreviviste a eso cuando eras más vulnerable. Ahora, como la persona adulta que eres hoy, tienes muchísimos más recursos para enfrentarlo. Y el principio que guía todo esto viene de un concepto de Eric Berne, del análisis transaccional. Y es súper simple pero poderoso. Yo estoy ok, tú estás ok. Esto cambia todo el juego, porque enmarca la relación terapéutica no como la de un experto que va a arreglar a un paciente dañado, sino como un encuentro entre dos personas que, en esencia, son capaces y completas. O sea, para que quede más claro, el mensaje no es yo como terapeuta estoy bien y la persona que viene a consulta pues está mal. Para nada. El mensaje real es ambos estamos bien. Se tiene toda la capacidad para atravesar esto, aunque ahora mismo se sienta fatal. Se trata de reconocer esa fuerza interna que ya existe, aunque el sufrimiento del momento no deje verla. Y para ir cerrando, me gustaría dejar una última idea en el aire. Sanar no se trata de olvidar, se trata de integrar. Volverse una persona completa significa hacerle espacio a todas, absolutamente todas, las partes de nuestra propia historia. Y eso, al final, nos deja con una pregunta bien importante. ¿Qué partes de esa historia personal necesitan, de una vez por todas, ser escuchadas?